Muy buenas tardes. Buenas tardes, soy el doctor Pilco. El día de hoy vamos a tener una clase con ustedes. Es sobre el balance hidroelectrolítico. No sé si en el grupo se encuentra eh, Daniel, Daniel, estás de anfitrión, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Sí, el doctor Un Johanny me dejó favor, el anfitrión. quisiera que me apoyen. Yo estoy al doctor Johanny le he mandado a su correo de la clase, el PPT. No sé si podrían, por favor, coordinar. Voy a dictar la clase por el celular. No puedo, no tengo facilidad porque estoy de guardia. Por favor, no sé si puedan coordinar con el doctor Johanny Sí, cómo no, para que doctor. para Yo que me les lo pase el comparto. PPT, cosa que me ayuden ahí a dictar la clase. Sí, sí, doctor. Acá lo comparto. No se preocupe. Gracias a ustedes. Excelente, excelente. Perfecto. Acá estamos. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el balance hidroelectrolítico. Recordar que esta es una de las actividades o una de las competencias prioritarias en el curso. El cirujano sabe mucho de técnica operatoria, sabe indicaciones, pero lo más relevante en todo esto es cómo manejar el agua y electrolitos en mi paciente postoperado. Siguiente, por favor. Comencemos con esta pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la composición del agua en el cuerpo humano de nuestros pacientes? Seguramente ustedes ya la tienen la respuesta. Y siguiente, por favor. Vamos a ver, este es el tipo de composición. Primero vemos que en esta tabla hay una diferencia entre los géneros. Comparando como mujer, no se escucha. Doctor, buenas tardes. ¿Está hablando? Porque no se le Sí, escucha. ya, a ver, ahora sí me escuchan. Ojo, ojo. Hola, Sí, se lo hola. escucha bien, doctor. Sí, doctor, yo sí lo escucho. Ya, ya. Bueno, lo que pasa es que imagínense con la máscara no se escucha mejor a veces, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo. Me avisan, por favor, ¿ah? Por favor, yo no puedo manejar todos los datos. Decía que hay una diferencia entre los géneros, hombre y mujer, ¿no? Y ahí tenemos, de acuerdo a la constitución física, tenemos que en la mujer el 50% de su peso es agua. En el varón tenemos el 60% de su, ¿no? de su composición es agua. Quiere decir que el varón tiene una composición mayor de agua comparando con el caso de las mujeres. Por un lado, pero cuando uno compara la constitución física del paciente delgado y el paciente obeso, vemos una diferencia. Un poco decíamos, por ejemplo, ¿quién tiene menos proporción de agua en el cuerpo? Son aquellos tejidos que predominan el tejido adiposo. Por eso que el paciente obeso tiene menor composición de agua. Porque el tejido muscular, comparando con el tejido adiposo, el tejido muscular tiene más agua en proporción que el tejido adiposo. Por eso ustedes ven esas diferencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. ¿Cómo es la composición del agua en nuestro cuerpo? ¿No? Es decir, siguiente, por favor. Vemos que el agua tiene una distribución por compartimentos, es decir, por áreas separadas. Pero esas áreas es una imaginación para facilitar la comprensión. En realidad, tenemos dos grandes espacios o compartimentos, el extracelular y el intracelular. Intracelular, el agua que está dentro de la célula, ¿no? Y la célula está dentro de los tejidos, y el extracelular es el agua que está por fuera de la célula. ¿Ya? Muy bien. Comencemos por el intracelular. El 40%, ¿no?
de todo el agua del cuerpo del paciente está en la célula. ¿El 40% de qué? Del peso del paciente. En cambio, el extracelular, a su vez, se va a subdividir, ¿no? Del total del agua, que corresponde al 20% del extracelular, se va a subdividir en dos compartimentos menores. El agua plasmática, que es el 5%, que viene a ser el agua que se encuentra dentro de los vasos, las arterias y los linfáticos. Y el agua intersticial, que es el 15%, es el agua que se encuentra en el tejido de sostén, en el tejido conectivo, el tejido que une las células en el cuerpo. Siguiente, por favor. Muy bien, es un poco el resumen de lo que hemos dicho en la proporción de agua de nuestros pacientes, ¿no? En el extracelular vamos a tener sobre todo algunos electrolitos, como son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Elementos especiales como las proteínas, ¿no? Siguiente, por favor. En el intracelular, la composición varía un poquito y vamos a tener a predominio del potasio, magnesio y proteínas. Claro que la diferencia va a ser en cantidad, ¿no? En el extracelular hay potasio, sí, pero la proporción de potasio, por ejemplo, es mucho mayor dentro de la célula. Siguiente, por favor. Muy bien. El balance. El balance significa tener, ¿no? Como una balanza. Por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos. Ya, entonces acá hay una balanza donde vean ustedes los ingresos y los egresos, ¿no? Por un lado, ¿qué cosas son los ingresos? Todo lo que uno recibe, ¿no? Por ejemplo, por la vía digestiva, los alimentos que ingerimos por la vía oral, ¿no? Y otro elemento importante, el agua de oxidación. Esta agua de oxidación es el agua que se genera después del metabolismo de los alimentos, ¿ya? Entonces, hay que considerar, ¿cuánto es? Es un promedio de 300, ¿no? En cambio, los egresos son todos aquellos que se pierden, que se va a perder, que se pierde por la vía también digestiva, la vía urinaria, la piel, la piel. Por ejemplo, ahí tenemos en orina aproximadamente 1,5 litros por día, en ese 200, y parece insensible un aproximado de 300. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, estas son las pérdidas normales, pues, cotidianas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ajá. Muy bien. Uno de los elementos importantes del control del agua es la sed. ¿Y cuándo se produce la sed? La sed se va a producir, ¿no? Como ven ustedes, cuando la cantidad, ¿no?, de osmolaridad se modifica porque el paciente está deshidratado. Esto va a estimular a los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo y van a provocar, ¿no?, una respuesta. ¿Cuál es la respuesta consciente? Cuando el paciente está consciente como nosotros, es la sed. La sed nos va a indicar, tenemos que ingerir más líquidos para compensar ese desbalance de la osmolaridad. ¿Qué otra cosa se produce? El estímulo de la hormona antidiurética. ¿Y qué cosa hace esta hormona? Hace que la orina disminuya en volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta volumen. ¿Qué hace esta hormona? Limitar la excreción de agua por vía urinaria. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requerimientos de agua? Siguiente.
Y acá tenemos una cosa que nosotros debemos considerar. ¿Cómo calculamos los requerimientos? Va a depender, de hecho, del peso, que es una cosa muy práctica, tener la idea del peso del paciente. En todo sitio podemos tomar el peso del paciente. Y, por ejemplo, en caso de los adultos, vamos a usar esta fórmula de 30 a 40 mililitros por kilo de peso por día. En los niños va a ser un poco más, como ven ustedes, de 100 a 150. Y el sodio. El sodio de 2 a 4 miligramos por kilo de peso, el potasio de 1 a 2 por miligramos por kilo de peso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las pérdidas ordinarias? Siguiente. Las pérdidas ordinarias van a ser por vía renal, la orina. Las pérdidas digestivas de 200 por 24 horas. Y las pérdidas insensibles. ¿Qué cosas son las pérdidas insensibles? Son aquellas pérdidas que no lo vemos directamente, o por lo menos está limitada nuestra visión. Y es la evaporación del agua de la superficie corporal y de la vía, ¿no? Por la vía respiratoria. Y eso se hace una fórmula que es 0.5 por peso por 24 horas. Entonces podemos resumir la fórmula peso por 12, porque habitualmente la visita a nuestro paciente es por 24 horas. Siguiente. ¿Qué cosa es el débito urinario? Siguiente. Una de las fórmulas interesantes para ver la pérdida urinaria. Sí. No. Entonces las pérdidas renales se producen, ¿no? Se van a producir, ¿no? Ustedes saben que las pérdidas urinarias se producen 1,5 litros por 24 horas. Pero hay circunstancias, ¿no? Hay circunstancias donde nuestro paciente, tenemos que evaluarlo. No, pues voy a esperar 24 horas para tomar una decisión, sino tengo que tomar una medida en pocas horas. Entonces, por eso sirve esta fórmula, que es 0.5 por mililitro por kilo por hora. Entonces, aproximadamente si tengo un paciente de 70 kilos, ¿no? Quiere decir que por lo menos en una hora debe orinar entre 35 y 70 mililitros, ¿no? De orina por hora. Entonces, me está indicando que la función urinaria o renal está todavía adecuada y puedo ingresar en la condición que es un paciente delicado, que tengo que tomar una actitud quirúrgica lo más antes posible. Entonces, no se olviden, entonces podemos evaluar al paciente dependiendo, ¿no? De esta fórmula para ver si el paciente está en condiciones lo más rápido posible para ser operado. Siguiente, por favor. Bueno, en las pérdidas digestivas, también no se olviden, no solamente se pierde agua, también se pierde electrolitos, sodio, potasio y cloro, que es variable dependiendo mucho a veces de la condición de la ingesta del paciente. Siguiente. ¿Cómo calculamos las pérdidas insensibles? Siguiente, por favor. En este caso, las pérdidas insensibles extraordinarias, ¿no? Es decir, quiere decir que no es común, no es frecuente. Quiere decir en una condición de enfermedad, de patología, se van a perder en forma extraordinaria. ¿Cuáles son esas pérdidas extraordinarias? Comenzaremos de al revés, de abajo hacia arriba. La hiperventilación, ¿no? Cuando el paciente en una condición está hiperventilando, que quiere decir que su frecuencia respiratoria está por encima de 20 respiraciones por minuto, estamos hablando de una hiperventilación. Y por cada 5 respiraciones por demás, por encima de 20, ¿no? El paciente tengo que reponerle o indicarle, ¿no? 100 mililitros. Siguiente, la fiebre.
Por la fiebre también se pierde, ¿no? Se evapora, se va a perder agua. Y la fiebre se va a calcular con este concepto. Por encima de 37,5 grados centígrados, es decir, 38,5, por cada grado de centígrado el paciente va a perder 150 mililitros por cada grado por encima. Muy bien, ahora vamos a las pérdidas insensibles. En las pérdidas insensibles ya hemos calculado con la fórmula anterior, cuando el paciente, ¿no es cierto?, por su superficie pierde, se evapora, cuando habla, cuando respira también pierde, pues se evapora, ¿no es cierto? Pero en la condición quirúrgica hay otro factor importante. Cuando hacemos una laparotomía, cuando abrimos la cavidad abdominal, cuando abrimos el tórax, entonces se evapora más. Y entonces utilizamos una fórmula que está ahí, como ven ustedes, que dice abdomen abierto. Y la fórmula significa usar 5 como constante por el kilo de peso del paciente y por el número de horas que dura la cirugía. ¿Ya? Entonces, a más horas de cirugía, más pérdida insensible. Pero recuerden este concepto. Imaginemos que el paciente, ¿no?, en 24 horas, las 2 primeras horas, por decir un ejemplo, para ayudarnos en el concepto, ha sido operado 2 horas. Entonces, uso como fórmula la de 5 mililitros por kilo por número de horas de la cirugía. El resto de horas que completa las 24 horas, uso 0.5, ¿no? Menos las 2 horas que se ha operado. Entonces quiere decir, si considero 24 horas menos las 2 horas, quedaría 22 horas por el 0.5. Es decir, después de la cirugía, después de cerrar el abdomen, entonces se usa el 0.5 como constante. Muy bien. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí nos estamos preguntando, muy bien, la persona está perdiendo, ¿no?, un volumen determinado de la secreción. Entonces tenemos que saber que también los volúmenes de las secreciones habituales del cuerpo tienen una composición de electrolitos diferente. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta tabla muy importante que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene, digamos, algún grado de pérdida de saliva por una fístula, por un problema diferente, entonces considero por cada litro va a perder 100 miliequivalentes de sodio, 75 de cloro, 5 miliequivalentes de potasio, ¿no?, para sacar el cálculo. Eso en un volumen de 1 litro. Muy bien. Ahora, en la tabla, por coincidencia, el volumen de saliva es de aproximadamente 1 litro en 24 horas. Ese es el volumen de secreción normal. En cambio, en un día, el jugo gástrico varía más o menos a 2 litros 500. Igual que la bilis, por un día se secreta algo de 1 litro 500. Y el jugo pancreático, igual 1 litro. El jugo ileal o intestinal, 3,500. Y el colon, otros tantos. Y en 1 litro de bilis, por ejemplo, que fue la pregunta, diremos que en 1 litro hay 140 miliequivalentes de sodio, 100 miliequivalentes de cloro, 10 de potasio y 35 de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Si yo tengo un paciente que tenga una pérdida, ¿no?, vamos a decir, lo que nosotros llamamos en cirugía las fístulas, es decir, cuando el órgano presenta una pérdida por una lesión, por una enfermedad hacia el exterior habitualmente, que vienen a ser las fístulas enterocutáneas, las fístulas cutáneo-biliares, ¿no? Entonces, vemos que el paciente está perdiendo un volumen, pero esa pérdida de volumen también equivale a una diferenciación dependiendo del predominio de la secreción. Entonces, si es una secreción biliosa, yo sé que si un paciente pierde 1 litro por una fístula, que es a través de la pared abdominal, entonces
Si es 1 litro, yo sé que tengo que reponer además 140 por cada litro que el paciente pierde, así como también la cantidad correcta de potasio y de algún otro electrolito que hemos visto ahí. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a usar ya la aplicación, ¿no? Muy bien, ya identifiqué que mi paciente requiere, ¿no?, tanto de agua, tanto de sodio, tanto de potasio. Entonces, lo que tengo que hacer es cómo reponer esto. Y para eso usamos la solución. Soluciones se llama, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en la primera columna, ¿no?, los diferentes productos que en el Perú existen, como es la dextrosa al 5%, ¿no?, que como estamos atendiendo adultos, usamos la de litro, de 1000, volumen de 1000. Esta dextrosa 5% en agua destilada, que es su nombre completo, no tiene nada de electrolitos. Solo tiene calorías que son equivalentes a 200 kilocalorías. El suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0.9%, como tratamos de adultos, usamos de 1 litro. Si hubiéramos tratado niños, seguramente usamos de medio litro o menos. Entonces, los frascos vienen de litro para el adulto. Cada litro de suero fisiológico tiene 154 miligramos de sodio. Además, también tenemos la presentación en ampollas. Por ejemplo, tenemos el hipersodio, que es marca comercial, que son ampollas que vienen de 21.5 centímetros y cada ampolla tiene 73 equivalentes. Después tenemos el cloruro de sodio al 20%, que es el producto genérico que utilizamos en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no?, cuyo volumen es de 20, cada ampolla tiene 20 centímetros y por lo tanto tiene 68 miligramos de sodio. El cloruro de sodio al 11.7% viene de ampollas de 20 y tiene 40 miliequivalentes. Este cloruro de sodio al 11.7% es mejor manejado, ideal para los pacientes de pediatría. Muy bien, en cuanto al potasio. En el potasio tenemos la marca comercial Kalium, que es también cloruro de potasio al 20%. Vienen en ampollas de 10 centímetros, cuya composición es 27 miligramos cada ampolla. Y pues tenemos el cloruro de sodio al 14.9%, que viene también de 10 centímetros y tiene una cantidad de 20 miligramos. Esta última es mejor para el paciente pediátrico, porque el paciente pediátrico, como la cantidad son muy pequeñas, es mejor usar por centímetros, ¿no? Y ya ustedes van a ver cuando estén en pediatría. Nosotros en cirugía no lo usamos porque generalmente vemos pacientes adultos, pero sin embargo es bueno que ustedes tengan también la idea de estas ampollas. Después tenemos el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, que viene al 8.4%, vienen en ampollas de 20 centímetros y tiene 20 miligramos de sodio y 20 de bicarbonato. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que pase en el paciente? Usamos un equipo de monoclisis, que es pongo una manguerita, ¿no? Que tiene una aguja que puede ingresar y conecta al frasco que tenemos ahí y a la vena del paciente. Para eso usamos las gotas. Y para usar las gotas tenemos este concepto importante. 1 centímetro, ¿no?, equivale a 20 gotas. Y 1 centímetro también equivale a 60 microgotas. La fórmula ideal, la fórmula que tenemos que aprendernos es volumen sobre el tiempo, por un factor que es 3. Me va a dar el número de gotas. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a los solutos, habíamos comentado que sobre todo en el intracelular había un predominio del potasio, del magnesio, fosfatos, sulfatos y proteínas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a la osmolaridad, que es una propiedad de los solutos, podemos decir que en el humano la osmolaridad normal está en 275 a 295 milosmoles por kilo de agua.
Eso es en lo normal, pero nosotros podemos utilizar, ¿no?, un cálculo utilizando otras variables. ¿Cómo calculo? La fórmula es 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Esto nos va a dar aproximadamente la osmolaridad del paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. La tonicidad es una variable comparativa entre los líquidos que podemos dar al paciente y el plasma del paciente. Esas tres condiciones son las isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. Siguiente, por favor. Aquí vemos, cuando la sustancia, comparando el intra con el extracelular, está más o menos en un equilibrio, significa que la cantidad de solutos, ¿no?, que van a producir el efecto osmolar es igual. Entonces, quiere decir que la cantidad de solutos en un lado y en otro lado es igual, permitiendo a través de la membrana celular un intercambio de agua en forma constante, en forma de equilibrio, en forma equivalente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa si yo pongo al paciente una sustancia hipotónica, que quiere decir que, bueno, tiene menos osmolaridad, tiene menos cantidad de solutos? Lo que pasa es que el agua se va a donde existe más solutos, es decir, se va a la célula. ¿Y qué va a producir? Va a producir edema. Como ven ustedes, se hincha, ¿no?, la célula. Siguiente. En cambio, las sustancias hipertónicas, ¿no?, por ejemplo, el manitol, ¿no?, la estrosa 50%, ¿no?, es hipertónica, comparando con el intracelular. Y si coloco la sustancia, lo que va a pasar es que el agua de la célula pasa al extracelular, provocando, ¿no?, que el volumen de la célula disminuya, produciendo, como ven ustedes, una disminución del volumen celular. Siguiente. Muy bien. El sodio. El sodio es un electrolito muy importante, sobre todo, como ven ustedes, en el extracelular. Su concentración varía entre 135 y 145 milimoles por litro. La excreción principal es por vía urinaria y también por las heces. Siguiente, por favor. Ahí vemos los diferentes mecanismos reguladores del sodio. Tenemos sensores intratorácicos, intraarteriales, a nivel renal, a través del aparato yuxtaglomerular. Hay receptores en el sistema nervioso central y receptores hepáticos. Es decir, tiene múltiples controles de volumen y receptores de este electrolito. Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver las alteraciones del sodio. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Muy bien. ¿Qué cosa es la hiponatremia? Es decir, cuando hay menos cantidad del sodio que hemos dicho, ¿no? Ahí vemos que es menos de 135. Puede ser leve cuando el sodio está por encima de 120, o puede considerarse severa cuando el sodio está menos de 120, que es la condición de riesgo, la condición de peligro. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas y signos de estos pacientes? Entonces, como el principal problema, va a presentar el paciente náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, irritabilidad, convulsiones y finalmente puede tener coma el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos, va a haber trastornos del sensorio, hiporreflexia, hipotermia, respiración Cheyne-Stokes, parálisis pseudovulvar, convulsiones y coma. Como ven ustedes, la mayor manifestación es muy general, muy específica, pero un predominio neurológico. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿cómo clasificamos la hiponatremia? La hiponatremia tiene una clasificación muy variada. Vemos que puede haber una hiponatremia con osmolaridad normal. Esta se va a subclasificar, pero en este grupo incluyen las hiperlipemias primarias y las hiperproteinemias. Esta condición frecuentemente es de manejo médico. Muy pocas veces nosotros vemos en cirugía. Siguiente, por favor. Después tenemos la hiponatremia con osmolaridad aumentada. Cuando el paciente tiene hiperglicemia o cuando le hemos dado inadecuadamente volumen de mannitol y glicerol. Siguiente, por favor. La hiponatremia también puede ser con osmolaridad disminuida y a su vez se puede dividir con líquido extracelular disminuido, con líquido extracelular aumentado o con líquido extracelular normal. Y este último puede estar relacionado a pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Siguiente, por favor. Con líquido extracelular disminuido. Frecuentemente vamos a ver en cirugía por grandes pérdidas gastrointestinales. Ejemplo, fístulas enterocutáneas, ¿no? O pacientes que presenten vómitos y diarreas abundantes. Pacientes que tengan tercer espacio. Por ejemplo, en tercer espacio tenemos los ileos adinámicos, peritonitis, pancreatitis aguda. También hay condiciones como las quemaduras y los pacientes con problemas renales. Siguiente, por favor. En cambio, cuando tenemos con líquido extracelular aumentado, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, paciente cirrótico, paciente con insuficiencia renal crónica. Por suerte, estos pacientes no los vemos nosotros los cirujanos de primera, ¿no? De primera, son pacientes ya con otro tipo de patología, sobre todo de orden médico. También tenemos los pacientes con líquido extracelular normal, como son los pacientes con hipotiroidea, pacientes con enfermedades de la hipófisis, pacientes con un grado de estrés, con un grado de uso de algunas drogas como la oxitocina, carbamazepina, tiácidas, salicilatos, clopramida, etc. O pacientes con síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Siguiente, por favor. Muy bien, este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética generalmente se asocia a pacientes con neoplasias de pulmón o sistema nervioso central. Y ahí ustedes están viendo algunos datos que se asocian a estos pacientes, como son la hiposmolaridad sérica, hiperosmolaridad urinaria, hiponatremia, ¿no? Que el paciente no tenga edemas. Para yo clasificarlo como CIADH, primero tengo que ver que la función renal, tiroidea y adrenal sean normales, para catalogar a mi paciente como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Siguiente, por favor. Bueno, en general, ¿cuál es el tratamiento que damos a los pacientes con hiponatremia? Generalmente hay que buscar la causa, ¿no? Identificamos la causa y resolvemos. Si el problema es hiperglicemia, corregimos la glucosa. Si el paciente tiene un problema de hiperproteinemia, corregimos el problema de fondo. Bueno, ese es un tema que lo maneja generalmente el clínico, ¿no? Generalmente los pacientes que tenemos nosotros pueden ser leves, ¿no? Y generalmente los vamos a manejar en forma muy cautelosa con los requerimientos normales por día y controles seriados de electrolitos. Pero ¿qué pasa con el paciente con hiponatremia severa, grave? Entonces ahí tenemos que usar soluciones, inclusive de cloruro de sodio al 3% con diuréticos. Para calcular el déficit de sodio usamos esta fórmula que es 0.6 por el peso del paciente que multiplica a 120 menos el sodio medido. Se entiende que este sodio medido es menos de 120 porque es por la condición que hemos dicho que es grave, ¿no? Pero también aquí tenemos otra fórmula, cuando el líquido cerebral es normal o aumentado. En ese caso se identifica lo que se llama el exceso de agua.
Para esto, recuerden ustedes que va a haber una hiponatremia dilucional. Es decir, ¿qué ha pasado? La cantidad de solutos es normal. Lo que ha pasado es que la piscina de agua se ha aumentado. Así más agua de lo que hay de beber. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer que el paciente elimine esa agua, que es lo que se llama el exceso de agua, para que nos quede un valor de sodio mejor. Es decir, ¿por qué? Porque el paciente, en este caso, estamos indicando una hiponatremia dilucional. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago una reposición rápida y brusca? No quiero responderlo rápido. No, señor. No hay que hacer esto porque podemos producir en el paciente lo que se llama la mielonolisis pontina. ¿Qué cosa es la degeneración, ¿no?, de las células de la protuberancia? ¿Por qué? Porque hemos hecho una reposición muy rápida del sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como está indicado, no hay que incrementar el sodio más de 10 microequivalentes por día. Hay que tener en cuenta sobre todo aquel paciente con hipoxemia, con el paciente malnutrido, con el paciente alcohólico quemado o mujeres ancianas. Entonces, esas condiciones son factores de riesgo para producir la mielonolisis pontina. Conclusión, hay que tener en cuenta este factor. Yo no puedo elevar más de 10 miligramos por día el sodio porque corre el riesgo de lesionar al paciente. Y el paciente va a terminar con una cuadriplegia por lesión de la protuberancia de Barolio. Siguiente. En cambio, la hipernatremia es el sodio que está por encima de 160 y eso puede producirse por pérdida de agua exclusivamente. Ejemplo, grandes quemados, traqueostomía, fiebre, hipercalcemia, hiperventilación. O puede ser por pérdidas de fluidos hipotónicos, como es la gastroenterocolitis, la diuresis osmótica o uso de algunas drogas que tienen como sales de sodio, por ejemplo. Ganancia de sodio, es decir, cuando le demos más sodio de lo que debe recibir el paciente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus síntomas? Siguiente. La clínica. Hay una contracción del líquido intracelular. Los síntomas neurológicos son predominio, letargia, debilidad, convulsiones, coma y muerte. Y ojo, la muerte puede ser producida porque se va a producir ruptura de las venas cerebrales. Siguiente, por favor. ¿Cómo calculo el déficit de agua? Utilizamos la fórmula agua corporal total menos el sodio medido sobre el sodio deseado por el agua corporal total. Siguiente, por favor. Tratamiento. Al inicio, cuando son las formas leves, inclusive un poquito las moderadas, podemos manejar con fluidos isotónicos y control de electrolitos. Y ahí está la recomendación. No reducir la concentración más de 1 miliequivalente por litro por hora, por lo menos en las primeras 48 horas, para evitar la lesión neurológica de mi paciente. Siguiente, por favor. El potasio. Es el otro electrolito que nos va de la mano todos los días cuando vemos a nuestros pacientes para hacer el balance. Es un electrolito principalmente intracelular. El valor es de 3.5 a 5.3 miligramos por kilo de peso y es fundamental para la función cardíaca y neuromuscular. Siguiente, por favor. Hay un doble mecanismo de control. Y uno de los problemas que vemos es la hipocalemia. Es decir, que tiene menos de 3.5 miligramos por litro. ¿Cuántos grados tenemos? Hay leve, moderado y severo. Y leve, cuando el valor de potasio llega hasta 3. Y eso equivale que el potasio en general, ¿no?, el global, está entre 150 a 300 como pérdida. Se ha perdido más o menos ese valor de potasio. En el caso del severo es cuando el valor de potasio es de menos de 2.5. Y eso equivale que
pool total de potasio se perdió más de 500. En cuanto a los síntomas, hay síntomas como estreñimiento, hilio, paresia. Si el paciente usa digitálicos, puede tener intoxicación digitálica. Siguiente, por favor. Y acá tenemos un dato importante. Usando el trazado electrocardiográfico, podemos ver cómo varía, pues, ¿no? Ustedes están viendo en el A, por ejemplo, el trazado normal, el QRST, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se va alargando, cómo se van modificando los segmentos, la depresión y la presión de las ondas U, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, estas variaciones, el ensayamiento del QRS, la población del QT, y nos puede dar una idea más o menos, ¿no? Cómo va la cantidad de potasio que tiene el paciente. Siguiente, por favor. La mayoría de los casos no requiere un tratamiento, una reposición rápida. La mayoría de los casos hay que manejarlos en forma, ¿no?, de controles periódicos. Y si fuese necesario, ustedes ven ahí podemos reponer con gluconato de potasio por vía oral, ¿ya? O podemos, en el caso mucho más grave, podemos usar una reposición parenteral. Y podemos usar el cloruro de sodio al 9.9%, 90 centímetros, más una ampolla de cloruro de potasio al 14.9%, pero tenemos que utilizar, no se olviden, con monitoreo, monitor cardíaco, porque podemos provocar paro cardíaco al paciente si que no pasamos adecuadamente este volumen en un tiempo que es adecuado. Siguiente. En cambio, la hiperpotasemia es la presencia de potasio mayor de 2.5 miligramos por litro. Causas principales, todas las insuficiencias renales, la enfermedad de Addison, la acidosis metabólica, algunos medicamentos que tienen esa propiedad de aumentar el potasio, como son la succinilcolina, el mannitol y algunos productos con sales de potasio. Siguiente, por favor. ¿Qué cambios electrográficos hay en la hipercalemia? Siguiente, por favor. Ahí podemos ver, la T es picuda, se pierde la onda P y el QR se hace ancho. Siguiente, por favor. Síntomas y signos de la hiperpotasemia. Hay disfagia, disartria, puede haber paro respiratorio, puede haber arritmia cardíaca, paro cardíaco, el paciente puede estar nauseoso, vómitos, hilio y trastornos electrocardiográficos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Siguiente, por favor. El tratamiento, dependiendo de la gravedad, podemos comenzar con el cayaxelate, que es el polistireno de sulfato de sodio, 30 gramos, 3 a 4 veces al día, por vía oral o por enema de retención. Si el paciente es un paciente con Addison, bueno, tenemos que indicar corticoides. Bueno, eso generalmente eso ya lo maneja el clínico. Muchas de las veces necesitamos diuréticos para eliminar el potasio, sobre todo usando la furosemida. En unas condiciones de gravedad, ¿no?, podemos utilizar el gluconato de calcio al 10%, endovenoso cada 4 a 6 horas. El bicarbonato de sodio al 8.4% endovenoso en 10 minutos, o se puede usar glucosa al 10% con insulina 20 unidades, que deben pasar en 30 minutos. Siguiente, por favor. Muy bien. Terminada la parte del balance electrolítico, vamos a entrar a otro tipo, que es el equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Otro clic, por favor. Muy bien, ¿qué cosa es el equilibrio? Así como queremos mantener un equilibrio del agua, del sodio, del potasio, también acá hay un equilibrio que el cuerpo mantiene las concentraciones de hidrogenados en un estado de condición normal. Y vemos en la parte importante cómo estas sustancias, ¿no?, se van a ir de un lado a otro, dependiendo de estas condiciones. El ácido se convierte en base más un protón, y la base y el protón se unen para convertir en la sustancia en un ácido. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Muy bien. Así como hemos hablado de sustancias de acuerdo a la tonicidad, también las sustancias se van a dividir en sus sustancias o soluciones neutras cuando la cantidad de hidrogeniones es igual a la cantidad de hidroxilos, y cuando decimos que la solución es ácida cuando los hidrogeniones son mayores que los hidroxilos. Y al contrario, las soluciones alcalinas cuando los hidroxilos son mayores que los iones hidrógeno. Siguiente, por favor. Valor de referencia. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros valores de referencia van a ser, pues, el pH es 7.4, el bicarbonato de 20 a 25 miligramos por litro, la presión parcial de CO2 es de 40 más menos 4, y el exceso de base, que es otra condición que nosotros vamos a valorar, que es la cantidad de base fuerte para llegar a un pH normal, cuando un pCO2 también es normal. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué cosa es un tampón? Es una sustancia, también llamada amortiguadora, que nos ayuda a mantener, ¿no? A corregir la variación del pH agregando una sustancia llamada tampón o buffer. Y estas sustancias se caracterizan porque son la combinación de un ácido débil con una sal de base fuerte. Siguiente. O puede ser una base débil con una sal ácida de ácido fuerte. Siguiente, por favor. Siguiente. En el organismo hay varias sustancias buffer, como el sistema bicarbonato ácido carbónico, el sistema fosfato disódico, fosfato monosódico, el proteinato, proteína, hemoglobina, oxihemoglobina. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se produce, pues, una alteración, entonces primero actúan las sustancias amortiguadoras, después, si ya es superada la amortiguación, no controla el pH bien de los pulmones, a través de la hiperventilación va eliminando el CO2 para corregir esa alteración. Y posteriormente o secuencialmente también los riñones actúan reteniendo bicarbonato o eliminando bicarbonato. Siguiente, por favor. Muy bien. Una de las condiciones es la acidosis metabólica. Esa alteración donde se incrementan los hidrogeniones, o al revés, porque se está perdiendo bicarbonato, ¿no? Son las condiciones que van a condicionar la acidosis. Y la metabólica, sobre todo, es cuando se pierde más bicarbonato, sobre todo por vía urinaria, a veces por vía digestiva. Entonces el paciente, cuando tiene un trastorno de que llega a 7.1, hay trastornos de la conciencia, como son la somnolencia, convulsiones, inclusive puede llegar al coma. También va a presentar trastornos cardiovasculares, ¿no? Sobre todo si a un pH 7 va a presentar arritmias cardíacas el paciente. Y el paciente va a presentar también la famosa respiración de Kussmaul, ¿no? Que va a provocar una asimetría en la mecánica ventilatoria, y eso a su vez, ¿no? Va a colaborar con la liberación de adrenalina y corticoides. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo clasificamos? Bueno, hay varias clasificaciones. Unas cuando se produce por difusión renal, por ejemplo, la acidosis tubular, por pérdida de bases, por ejemplo, por diarreas, por la uretrosigmoidostomía, que era una cirugía que se usaba antes, que se unía el uréter hacia el colon sigmoides cuando la vejiga se extirpaba. O el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica, o también el uso de cloruro de amonio con aminoácidos catónicos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, primero, ubicar la causa de fondo, ¿no? Segundo, una buena hidratación, una buena ventilación. En el caso de que tengamos un exceso de base menos de 10, tenemos que dar bicarbonato por vía endovenosa. Y ahí están viendo el cálculo del bicarbonato. El déficit de bicarbonato es el déficit de base por el peso sobre 4. Siguiente, por favor. Y acá hay un ejemplo cómo se calcula, ¿no? Siguiente, por favor.
Otra condición importante es saber lo que el concepto del anion gap. El anion gap es la diferencia ¿no? de aniones que son diferentes al cloruro y al bicarbonato. Y ahí están viendo ustedes la fórmula, sodio menos cloruro más el bicarbonato. ¿En qué condiciones aumenta el anion gap? En las intoxicaciones por algunos medicamentos como el salicilato, los metanol, o a unas condiciones como la lesión del músculo estriado, como la rhabdomyolysis, en algunas acidosis lácticas y en la cetoacidosis. Siguiente, por favor. La otra condición es la alcalosis metabólica, que es un incremento de bicarbonatos, ¿no? Y eso puede ser varios factores como la alteración de la filtración glomerular, la hipocalemia, hipocloremia, pérdida de ácidos, adición de algunos álcalis y resorción pasiva de bicarbonato. Siguiente, por favor. Y se pueden clasificar de acuerdo si responden al cloruro o no responden al cloruro. Las que responden al cloruro son aquellas asociadas a la pérdida por zona nasogástrica, vómitos, adenoma velloso. En cambio, las sin respuesta a cloruros son condiciones como hiperaldosteronismo, enfermedad de Cushing, síndrome de Bartter y otros más. Siguiente, por favor. Cuadro clínico. Siguiente, por favor. En cuanto a al cuadro clínico, va a haber un fondo que se entrelaza con los síntomas por la hipopotasemia. Generalmente el paciente está con anorexia, náuseas, letargo y puede fallecer el paciente. Puede haber tetania por hipocalcemia, ilio, distensión abdominal, taquicardia y arritmias. Siguiente, por favor. Tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, como en todas causas, corregir la causa de fondo, no es necesario corregir rápidamente, hay que valorar el volumen del paciente, es decir, el volumen hídrico del paciente, vamos a ver si está deshidratado o no, y valorar la cantidad de potasio en el cuerpo. Se puede usar algunos productos, sobre todo la acetosalamina, cuando el paciente está edematoso. Siguiente, por favor. En las alcalemias severas, ¿no? Sobre todo, cuando tenemos un valor de bicarbonato mayor de 40 milimoles por litro, podemos usar el cloruro de amonio, podemos usar el ácido clorhídrico o finalmente hacer la diálisis peritoneal o diálisis en la diálisis de urgencia. Siguiente. Siguiente. La otra condición es la acidosis respiratoria, que es una condición que generalmente se presenta en el paciente, ¿no? Cuando tenga una obstrucción de vías aéreas, hay depresión respiratoria, como el paciente postoperado con anestesia general, el paciente que usa ventilación mecánica, defectos restrictivos, defectos neuromusculares y falla circulatoria. Siguiente, por favor. Cuadro clínico. Siguiente, por favor. En el paciente vamos a presentar, el paciente puede estar con disnea, dolor de tórax, tos, está con debilidad, confusión o nubliación, temblores, asterisis, incoordinación motora, reflejos, osteotendinosos alterados. Siguiente, por favor. Tratamiento. Muy bien, buscar la causa de fondo, dar una buena ventilación y si es necesario una ventilación asistida. Siguiente, por favor. Muy bien. La causa respiratoria, ¿no? Que es la otra condición. Siguiente, por favor. Cuando el paciente asociado a enfermedades pulmonares, tumores del sistema nervioso, neurotrauma, algunas drogas, septicemia gram negativos, la ventilación mecánica también puede producir esta alteración. Insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones, el paciente va a presentar parestesias, adormecimiento, cefalea, convulsiones y confusión. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, igual buscar la causa de fondo y lo importante, valorar el estado
ventilado al paciente. Si el paciente está con hiperventilación, habrá que sedarlo, y si no se maneja adecuadamente, se puede usar ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, creo que es la última vista. Bueno, este es un cuadro de resumen. Sí, este es un cuadro de resumen donde estamos comparando, ¿no? Como ustedes ven, las 4 principales alteraciones ácido-base. Donde se compara el pH, el exceso de base, la cantidad de PCO2 y el bicarbonato. Esta tabla también nos permite recordar que así como estas 4 condiciones pueden estar puras en el paciente, pero también puede haber combinaciones de estas entre estas. Por eso se habla de acidosis mixta o condiciones de combinaciones de estas 4 principales en el propio paciente. Siguiente, por favor. Y acá teníamos más o menos, ¿no?, una condición. Si el paciente tiene una acidosis metabólica, que significa que el bicarbonato se disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace que el PCO2 también disminuya. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio ácido-base. Claro que está en una condición anormal, pero trata de compensar el cuerpo. Condición que va a mantener un tiempo el equilibrio, pero después se va deteriorando poco a poco, porque no va a permitir, pues, mantener de por vida esta condición. Situación que se resuelve, pues, aparece, pues, a veces en horas, a veces en días. En cambio, en la acidosis respiratoria hay un incremento del PCO2, se está reteniendo el PCO2. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Retener el bicarbonato, ¿no? A través de la disminución de la excreción de bicarbonato por vía, sobre todo por vía renal. Siguiente, por favor. En la alcalosis metabólica se está perdiendo, ¿no es cierto? Pero se incrementa gran cantidad de bicarbonato. ¿Qué hace el cuerpo? Tratar de retener el PCO2. Entonces, disminuye la ventilación pulmonar para retener el CO2, para mantener el equilibrio. En el cambio de la alcalosis respiratoria, ¿no?, por la hiperventilación, por ejemplo, se pierde el CO2. Y por lo tanto, el riñón tiene que perder mayor cantidad de bicarbonato para mantener el equilibrio. Siguiente, por favor. Y acá vamos a ver cómo se calcula, ¿no?, ¿no?, en condiciones. Hay una condición que es la condición aguda, cuando son dentro de las primeras 72 horas, y crónica cuando es más de 72 horas. Por ejemplo, acá, si ustedes ven acá en la tabla, por ejemplo, si hay un aumento de PCO2 de 10 milímetros de mercurio, entonces el pH debe disminuir en 0.08. Entonces, ustedes, por lo tanto, van a tener a la mano el resultado del laboratorio y ustedes pueden, ¿no?, comparar esos valores si justamente coinciden o no. Si a veces cuando no coincide justo esa disminución con esa cantidad de aumento o disminución del PCO2, ustedes pueden sospechar en combinaciones, ¿no?, como decíamos, trastornos ácido-bases combinados o mixtos. Igual, en el caso que fuese crónico, ya la disminución ya no es 0.08, sino va a ser 0.03, o el aumento puede ser de 0.03. Siguiente, por favor. El bicarbonato también se va a compensar, ¿no?, dependiendo de la cantidad, si es agudo o es crónico. Si el PCO2 aumenta en 10 milímetros de mercurio, quiere decir que el bicarbonato puede variar entre 1 y 2. Y si baja de 2 a 3 para compensar esta variación del PCO2. En la forma crónica, los valores, como ven ustedes, varían. Si aumenta en 10 milímetros de mercurio, entonces el bicarbonato aumenta de 3 a 4. Y disminuye en 10, el bicarbonato disminuye en 5 a 6.
Entonces quiere decir que le va a dar un rango de 2 valores y si el resultado del bicarbonato que le da la máquina, el laboratorio, está en este rango, ustedes pueden decir claramente que es una forma como está compensando normalmente. Pero si los valores están diferentes, quiere decir que además debe haber otro componente mixto de la condición ácido-base. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una fórmula para el cálculo del PCO2 compensatorio en 2 condiciones, en la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica. Se usan estas fórmulas, ¿no? De acuerdo a la condición, ¿no? Ustedes reemplazan el bicarbonato y calculan ustedes el PCO2 que sale en cada condición y ustedes este PCO2 calculado lo comparan con el PCO2 que da el laboratorio y pueden tener con este dato si el PCO2 es compensatorio o hay un proceso, ¿no? Que altere el PCO2 además de esta propia condición. Siguiente, por favor. Bueno, ojalá que muchos de ustedes no estén como este señor después de esta clase que es muy larga, muy quizás muy fácil de captar, pero es así, este proceso es así, y día que día que en la práctica ustedes puedan compartir con sus profesores de práctica. Si tuviesen alguna pregunta, encantado de responderles a ustedes. Doctor, con respecto a las alteraciones de pH, ¿cuál es Sí, la que más tenemos que tratar más rápido? perfecto, muy bueno. En general, yo te contestaría así, ¿no? En general, ¿qué es lo que frecuentemente vemos en cirugía? A la cabeza, las acidosis metabólicas. ¿Por qué? Porque tengo pacientes con shock séptico, pacientes que requieren, digamos, un manejo adecuado del pH. Entonces, más frecuente, acidosis metabólica, sobre todo, producto del shock séptico, ¿no? Después tenemos otra condición que viene a ser la acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes llegan con algún grado de trauma torácico que hace que no ventile bien, que no elimine adecuadamente el CO2, o muchos de nuestros pacientes son sometidos a cirugía con anestesia general, y muchos de los pacientes, ¿no? Si que no estamos ahí viéndolos al paciente, monitoreándolos como debe ser, muchos de los pacientes están hipoventilando, entonces altera su eliminación del CO2 y lo concentra, ¿no? Produciendo una acidosis respiratoria. Entonces, tanto la metabólica como y respiratoria son las más frecuentes en cirugía. Muy bien. En cuanto a la acidosis respiratoria, sabemos ustedes que nuestros pacientes deben estar monitoreados y si vemos esta condición, tenemos que mejorar la ventilación. O aspirar la boca, porque a veces hay secreciones que impiden que el paciente ventile adecuadamente. En cuanto a lo inmediato, siempre hay que ver, lo inmediato es la condición grave, ¿no es cierto? Pero no vamos a esperar que el paciente tenga la condición grave para manejarlos. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta que estas 2 condiciones y siempre manejar la cosa más grave porque es lo que, si no lo manejamos adecuadamente, el paciente termina una morbilidad mayor, inclusive una mortalidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas de las veces estos trastornos habitualmente los manejamos conjuntamente con con el, con el buciólogo, con los cuidados intensivos, con el internista, ¿no? Con el nefrólogo. Habitualmente nosotros manejamos siempre las cosas que nos llegan muy rápido a la emergencia o se nos pone mal el paciente en el piso, lo manejamos conjuntamente con ellos. Importante saber que esa condición, ¿no? Otra cosa importante en el manejo del agua y electrolitos, que eso sí lo hacemos todos los días con nuestros pacientes cuando pasamos la visita de un día a otro, porque estos pacientes generalmente son sometidos a cirugía general, entonces, o son cirugías grandes, mayores, que
se posterga de inmediato la ingesta de alimentos, sobre todo cuando son lesiones o son cirugías que comprometen las vías digestivas, cirugía de esófago, cirugía de estómago, cirugía de intestinos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esos pacientes van a depender del manejo de ustedes, ¿no? Ustedes son los que van a indicar qué volumen le van a reponer al paciente. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo a la siguiente clase. Muy buenas tardes, muy agradecido por su presencia. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.